Ahora entramos a los escritos de Pablo, ¿sí? Donde Pablo no está tratando con ese aspecto inicial. Ya está establecido el fundamento donde ya el pueblo cristiano, ellos ya saben, para ellos es algo común, ya es aceptado ya que cuando tú te conviertes, eres bautizado en el Espíritu Santo, ya sea antes de que te bautices en agua o después de bautizarte en agua. Eso era algo ya que se esperaba, que el pueblo cristiano lo esperaba. Pablo no trata con el bautismo en el Espíritu Santo. Pablo no trata con esos asuntos, más bien Pablo trata de cómo el Espíritu Santo, cómo el pueblo, la comunidad cristiana, cómo el Espíritu Santo se va a manifestar a través de nuestras vidas. Eso es lo que vamos a estar tratando. Entonces, no confundamos, son dos. Lucas establece el fundamento. Ahora Pablo habla de cómo nosotros debemos de practicar el hecho de que tengamos la misma presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces veamos el texto bíblico y voy a tomar un poco de tiempo para analizar especialmente el primer versículo de 1 Corintios capítulo 12, porque hay cierta confusión y en base a esa confusión se han derivado algunas doctrinas carismáticas pentecosteses, y eso es lo que quiero ser bien claro. Y probablemente usted me vaya a decir, bueno, eso es probablemente para una clase, pero no, yo quiero que usted vea esto. Dice allí en el primer versículo en 1 Corintios capítulo 12: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y esto es una cita bíblica que nosotros reconocemos, que si usted fue criado dentro de la iglesia carismática pentecostés, es muy probable que usted, al ver esta cita bíblica, usted analice de dones espirituales y sepa usted también que hay ciertas personas quienes poseen ciertos dones. Usted es muy probable que haya escuchado que personas, dependiendo de acuerdo a su nivel de espiritualidad, es el número de dones. Dice, son 9 los dones que habla aquí. Entonces, si son 9 de los dones, hay ciertas personas que tienen 3, hay ciertas personas que tienen 4, hay otras personas que, de acuerdo, entre más espirituales que son tienen los 9 dones. Y eso es lo que quiero yo enfatizar esta mañana, que la palabra dones en este versículo no se encuentra en el original. Sí, nosotros estamos leyendo lo que usted tiene allí. Si usted tiene la Biblia en español o en inglés, es una traducción. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, el Antiguo Testamento en hebreo. Aquí tengo. Esta es una Biblia que tiene el Antiguo Testamento completamente en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, para poder nosotros determinar qué exactamente fue qué es lo que dice el texto bíblico, tenemos que recurrir al original. Y para esto quiero primero darle un repaso rápido a algunas versiones que se han escrito a través de la historia del cristianismo. En 1526, William Tyndale, que fue uno de los primeros que escribió la versión en inglés, se publicó en 1526 el Nuevo Testamento, que él tomó del griego y escribe en spiritual things. Vean ustedes que dice en cosas espirituales, spiritual things. Después en 1539, la versión de Great Bible dice concerning spiritual things. Otra vez dice cosas espirituales. En 1560, la Biblia, la Geneva Bible, dice now concerning spiritual gifts. Y gifts lo pone entre paréntesis. Esta es la primera vez que se incluye. Hasta el año 1560 fue la primera vez que se incluyó la palabra dones, pero fue incluida entre paréntesis. Aún la misma Vulgata, que es una traducción es una versión en latín,
Dice, in concerning spiritual things, es cosas espirituales, según la misma Vulgata. En 1611, la King James, que fue aceptada, lo determinó como spiritual gifts, pero gifts, dones, poniéndolo en bastardilla. En 1901, American Standard Version, la versión americana, hizo lo mismo. Pero después, al hacer una revisión de esa misma versión, que es la Revised Standard Version, en 1946, quitaron dones de bastardilla y lo pusieron como si estuviera ya incluido. En algunas de las versiones, especialmente en inglés, usted va a notar, ya sea la King James o la nueva King James, que tienen algunas palabras en bastardilla. Eso significa que esas palabras que están en bastardilla no están en el texto original. Entonces nosotros aquí podemos ver que paso a paso fue siendo adoptado, y donde ahora el pueblo lee ese texto bíblico, lo lee y dice, no, pues es que así es lo que dice la Biblia. Pues en el original no lo dice, y quiero llevarlos a esto. Ustedes pueden ver aquí exactamente lo que dice el texto original. Y usted dice, pues, ¿y eso qué dice? Miren, la primera palabra allí es peri. Peri. Una carretera que circula alrededor de una ciudad. Por ejemplo, en la Ciudad de México donde está muy transitado, se le llama el periférico, sí, porque rodea. Entonces dice dice ahora, y todo lo que tenga que ver, todo lo que rodee, todo lo que cubra, todo lo que se relacione. Después neumáticon, ¿qué palabra se les viene a usted al escuchar neumáticon? Neumático, que quiere decir una llanta. Entonces dice, ¿cómo? La palabra de Dios dice que todos deben saber acerca de las llantas. No, se le llama neumático porque tiene aire. Y pneuma es viento, es aire, así es como se le describe. Ese es el término que se utiliza en griego y aún en hebreo. Viento, aire. Dice, entonces, acerca de los espirituales, dice. Después dice la palabra adelphoi, que de allí hay el nombre Adolfo, que quiere decir hermano. Entonces, adelphoi es hermanos. Entonces, ahora, acerca en relación de los espirituales, hermanos, no celo, deseo, no quiero. Más anoin, no quiero que ustedes, anoin viene de gnosis, que es conocimiento. Cuando se le pone la A, que es la letra alfa, es que no tienen conocimiento. Entonces, no quiero que ignores, que no tengas conocimiento. Entonces lo que está diciendo es, no quiero que ignores esto. Entonces, viendo nosotros el texto original, y se los estoy mostrando, hermanos, para que usted sepa, vea, y que no tenga duda alguna, que no es que les quiera yo estar enseñando algo nada más porque esa es mi opinión. No. Siempre les he enseñado, tenemos que ver el texto bíblico y del mismo texto bíblico entonces sacar las enseñanzas. La doctrina, nuestra doctrina no debe de estar basada en tradiciones, no debe estar basada en costumbres, no debe estar basada en opiniones, debe estar basada en las Escrituras. Entonces, por eso me estoy tomando el tiempo. Entonces, viendo aquí el texto original, no encontramos nosotros la palabra dones. No lo hay. Literalmente aquí dice, ahora, acerca, todo lo que tenga que ver con los espirituales, hermanos, no deseo, no quiero que ustedes ignoren. Eso es lo que dice literalmente. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque en base a la persona, cuando ha estado leyendo y a través de los años, dice dones espirituales, que dones son regalos, significa que a la persona se le está entregando, que Dios le da regalos a la persona
de estas manifestaciones espirituales, y la persona, el individuo, entonces es poseedor, porque utilizamos la metáfora estática donde somos vasos y Dios viene y nos da esos regalitos para que entonces nosotros tengamos estos regalos y que nosotros podamos usarlos de acuerdo a nuestra voluntad. Y eso no es lo que dice el texto bíblico. El texto no dice que sean que Dios te está dando a ti regalos y que tú seas el poseedor de esos regalos. Solamente dice de los espirituales. Ahora veamos el contexto. Veamos los siguientes versículos. Dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como os lleva a los ídolos mudos. Antes la opinión, las costumbres, lo que creías te llevaban para un lado y para otro. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces dice, el Espíritu no se va a contradecir, no va a contradecir la palabra. Cuando haya manifestaciones espirituales no va a estar contradiciendo la palabra. Dios no se va a estar contradiciendo. Antes creías una cosa y creías otra. Ahora con este asunto de los espirituales no se va a estar contradiciendo. O aún si se está contradiciendo, entonces no es bíblico. Tómalo como anatema. Después dice en el versículo 4: ahora bien, hay diversidad de dones. Y algunos pueden decir, ven, allí está la palabra dones, que literalmente es carismas, que son regalos. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces si nosotros tomamos dones espirituales de allí, entonces ¿por qué no tomar? Y hay diversidad de ministerios. Ahora puede decir, no, pues es que aquellos quienes analizan aquí el texto y analizan el género, dicen, no, pues es que es neutro, y aquí dones es neutro y ministerio no es neutro. Sí, ministerio no es neutro, pero operaciones sí es neutro. Entonces habla aquí de estos espirituales, habla de diversidad de dones, habla de diversidad de ministerios, habla de diversidad de operaciones. Pero vean ustedes cómo concluye el versículo 6. Pero Dios, ¿quién hace todas las cosas? Que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Vean ustedes el énfasis. ¿Quién es el que hace las cosas? Dios. No es que el individuo sea el poseedor. Dice, no, es que ese hermano, ese predicador tiene el don de sanidad. ¿Cuántas veces usted probablemente lo ha dicho o lo ha escuchado? Se fue criado dentro del cristianismo. No, la persona, si el individuo fuera el poseedor del don de sanidad, entonces pudiera ir a un hospital y de acuerdo a su voluntad, entonces orar y estuviera en base a su voluntad. Pero aquí el texto bíblico nos dice que es Dios quien hace todas las cosas en todos. Y después, para reafirmar eso mismo, en el versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vean ustedes, aquí lo llama manifestación del Espíritu. Entonces, todos esos carismas, todas esas operaciones, todos esos ministerios, ahí literalmente es de diaconía, donde es de servir, es para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Entonces, una vez más, vuelve a recalcar, no es el individuo, ven, porque el problema es cuando nosotros pensamos de nosotros mismos que somos como vasos y que Dios viene y que nos llena. Entonces, que nosotros somos los recipientes de esos dones. Entonces nosotros podemos ir a diferentes lugares y estar nosotros de sacar de lo que Dios nos ha dado y estar bendiciendo a los demás. Es la metáfora equivocada.
recalco esto. Más bien tomemos la metáfora que Juan utiliza, donde ríos de agua viva fluyen de nuestro interior. Entonces venimos a ser solamente canales, solamente de la bendición de Dios, donde el Espíritu Santo dice, todas estas cosas las hace uno. Donde el Espíritu Santo dice, es quien reparte, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como yo quiero, no como usted quiere. Más bien como el Espíritu Santo quiere. Usted y yo somos solamente canales de la bendición de Dios. Entonces podemos llegar a varias conclusiones en base a estos versículos. Que las manifestaciones del Espíritu son para provecho. Toda manifestación del Espíritu son para provecho. Cuando no trae provecho, cuando no es de bendición para el pueblo, entonces tengamos cuidado. Toda manifestación del Espíritu depende del mismo Espíritu. Es el Espíritu quien reparte de acuerdo a su voluntad, no a la voluntad nuestra. Ahora, eso tiene que ver con la manifestación del Espíritu. Cuando tratamos de el fruto del Espíritu, eso depende de usted, eso depende de mí. De que se manifieste el amor, paz, gozo, benevolencia. Ese es el fruto del Espíritu. Los carismas espirituales, las manifestaciones espirituales no están basadas en la espiritualidad de la persona. Porque ¿qué es lo que sucede? No, es que este hermano está súper ungido. Que entonces el Espíritu de Dios, solamente hay una parte del Espíritu de Dios en usted, pero el Espíritu de Dios se dividió y le dio más parte a esta otra persona. No, ahí es donde está equivocado, porque pensamos que somos los recipientes como si fuéramos vasos. No, es más bien cuánto le permitimos al Espíritu fluir a través de nuestras vidas. Porque empezamos nosotros casi a ponerles velas a aquellas personas quienes el Espíritu empieza a usar. Los empezamos a levantar. Ahí es donde cometemos el error. Entendamos esto: no es la persona, no es el individuo, es el Espíritu quien hace todas las cosas y reparte de acuerdo a su voluntad. Los carismas, las manifestaciones son propiedad del Espíritu, no son nuestros. Y los carismas son manifestados por medio del cristiano. Entonces podríamos llegar a estas conclusiones. Ok, entonces vamos a estar tratando las 9 manifestaciones. Vamos a estar tratando cada una de ellas, porque allí el texto bíblico las menciona. Entonces es importante que nosotros sepamos qué es lo que quieren, qué es lo que cada una de ellas tiene que ver, o cómo se manifiesta a través de nosotros. Tenemos nosotros la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Estas 3 las vamos a estar tratando este día. Tenemos fe, dones de sanidades, operaciones de obras de poder, profecía, lenguas y también interpretación de lenguas. Amén. Muy bien, entonces empecemos con palabra de sabiduría. Recuerden ustedes, esto es palabra de sabiduría, no es sabiduría. ¿Sí? Una persona que, si el Espíritu te da palabra de sabiduría y tienes un coeficiente intelectual de 70, si tu IQ es de 70, donde el ratoncito no le da muchas vueltas acá, entonces puede la persona, al recibir palabra de sabiduría, puede hablar como un genio al expresar esa palabra de sabiduría. Pero después de expresar la palabra de sabiduría, entonces vuelve a su coeficiente intelectual. Sigue siendo igual. Sí. Entonces esto tiene que ver con palabra de sabiduría. Entonces, ¿qué es palabra de sabiduría? Es una palabra dada por el Espíritu que resuelve un problema, responde a una pregunta o da una expresión de fe.
Veamos, por ejemplo, allí en Mateo capítulo 22, versículo 17. Dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Cuestionando a Jesús para ver si lo podían atrapar y así poderlo condenar. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Mira, allí es donde viene la palabra de sabiduría. ¿Cómo responderles? Porque ellos querían atraparlo, ¿sí? Le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, se quedaron, mira, con el ojo bien cuadrado. Ándale, chiquito, vuelve a intentar. Y dejándole se fueron. También vemos nosotros en Hechos capítulo 15. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, porque estas personas, estos judíos que ahora eran creyentes, estaban diciendo: no, todos ellos quienes no son judíos tienen que circuncidarse, tienen que obedecer primero la ley de Moisés, entonces pueden convertirse en cristianos. Y hubo un alboroto, y en medio de todo esto dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud cayó. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Palabra de sabiduría. En Marcos capítulo 13 dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Cuando te encuentres en una situación difícil, confía en el Espíritu Santo, que Él te va a guiar, Él te va a decir exactamente lo que tú debes de decir. Dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Palabra de sabiduría. Hechos capítulo 6 versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Estaban teniendo esta discusión con Esteban, que era un diácono, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Palabra de sabiduría. Número 2, palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Palabra de ciencia es la palabra de ciencia es simplemente saber, de conocimiento. Puedes saber lo que hay en el pasado, en el presente o en el futuro. Es donde Dios te muestra, como si estuvieras viendo en la pantalla de una tele, ¿sí? Donde Dios, tú al ver a la persona, Dios te muestra ya sea algo del pasado de esa persona, algo por lo que la persona está pasando en el presente, o algo que le va a suceder en el futuro. Juan capítulo 1. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo:
antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando te muestra, te da conocimiento. Hechos capítulo 11, versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Esto aconteció, entonces Lucas está escribiendo después que hubo sucedido la hambruna, y está registrado también en los libros de historia. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. De acuerdo a esa palabra de ciencia, esto es lo que va a suceder. El pueblo de Dios respondió, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. También vemos allí en el capítulo 21 de mismo Hechos, versículo 10, dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, o una vez más este mismo, dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros. Lucas estaba allí. Lucas acompañó en muchos de los recorridos de los viajes misioneros a Pablo. Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pablo, ya escuchaste. Te acaban de decir lo que te va a acontecer allá en Jerusalén. Te van a tomar como prisionero. No vayas, por favor, Pablo. Vean ustedes cómo Pablo responde. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Me están preocupando ustedes más. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Eso es exactamente lo que cada uno de nosotros hemos respondido, ¿verdad? Discernimientos de espíritus. Entonces tenemos primero palabra de sabiduría, donde el Espíritu nos dice que nos da para qué decir y da una respuesta a algo, a una situación adversa. También nos da ese conocimiento, el poder saber por lo que la persona ha estado pasando, lo que pasó, por lo que está pasando, o por lo que algo le va a acontecer. Y ahora el discernimiento de espíritus. Cuando trata de discernimiento de espíritus, estamos tratando de hacer el Espíritu de Dios, los mismos demonios, Satanás, o el mismo espíritu humano. En muchas ocasiones nosotros queremos echarle la culpa a los demonios cuando usted es el mismo espíritu humano. Es usted mismo. Dice: mira, es por tus propios deseos que vienes tú, que andas tú pecando. Dice: no le eches la culpa a los demonios, tú eres quien quieres hacerlo. Eso también lo encontramos en el texto bíblico, ahí Santiago lo menciona, dice. Entonces, discernimiento de espíritus, donde el mismo espíritu nos da para nosotros poder identificar si es de Dios o no es de Dios, ¿sí? Nosotros podemos ver en el texto bíblico algunos ejemplos que si acontecieran hoy día, algunas personas dicen: no, solamente necesita medicamento, o es que tiene un imbalance, etcétera, psiquiátrico, dice. Marcos capítulo 5 versículo 1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ahora vean ustedes que inmediatamente lo identificó con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar.
Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Y por qué está diciendo esto este individuo que está endemoniado? Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. El poder identificar cuando una persona sí puede estar teniendo algún problema psicológico, pero también poderlo identificar, señalar, decir: no, es un demonio lo que está detrás de esto. Y Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? No le estaba preguntando al individuo, le estaba preguntando al mismo espíritu inmundo. Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Poder identificar, discernir los espíritus. Marcos capítulo 8 versículo 39. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús les está diciendo esto a sus mismos discípulos: voy a pasar por esto, me van a matar, pero voy a resucitar. Eso les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Está diciendo: ¿pero por qué estás diciendo estas cosas, Jesús? ¿Cómo te atreves de estar diciendo estas cosas? No, nosotros no te vamos a permitir que tú hagas eso. Empezó a Pedro a decir esto. Pero él, Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás. Ahora le está hablando a Pedro. No, sabe qué es lo que está detrás. ¿Qué está haciendo que Pedro diga esas cosas? Lo identifica, puede discernir el espíritu y dice: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estos son 3 las manifestaciones de cómo el espíritu se puede manifestar a través de nosotros. Y eso tiene que ver aquí cuando estamos nosotros que nos congregamos, aun cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo, donde quiera que vayamos, poder nosotros responder con palabra de sabiduría, donde nosotros esperemos a la voz del Espíritu, donde el Espíritu también nos haga ver, ¿sí? Y que venga de parte de Él, ¿sí? Nos haga ver, que nos dé ese conocimiento, nosotros poder saber y también poder nosotros discernir. ¿Ven? El enemigo sabe exactamente qué botones, dónde, cómo tú fácilmente puedes responder, cómo tú fácilmente te puedes enojar. El enemigo sabe, el enemigo te conoce muy muy bien, y va a provocar que personas te digan ciertas cosas, y la persona después: es que no lo quise decir, es que se me salió. Identifica lo que está detrás de eso. Discierne el espíritu. ¿Sí? Estas son 3 de las maneras de las que el espíritu se puede manifestar a través de nosotros. Pero recordemos, de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie.